Hola a todos y todas. Hace tiempo, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú firmaron un tratado en el que se puede gozar del privilegio de libre movimiento, trabajo y residencia entre esos países. Este tratado, sin duda, trae muchas ventajas para sus ciudadanos y para el crecimiento económico, político y sociocultural de los 4 países. Por eso, hoy veremos qué es el Estatuto Migratorio Andino y sus beneficios. Antes que nada, vamos a dar una breve definición de la organización en la que se creó este tratado. La Comunidad Andina. La Comunidad Andina es una organización internacional y una alianza en la que se busca tener un desarrollo, integración, cooperación y hermandad entre los estados y pueblos andinos. Los países que la conforman son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fue fundada mediante el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Tiene sede principal en la capital peruana, Lima, un tribunal de justicia en la capital ecuatoriana, Quito, y un parlamento andino en la capital colombiana, Bogotá. Sus países miembros conforman una población de más de 111 millones de habitantes, un área de 3.781.914 kilómetros cuadrados, 23.234 kilómetros en fronteras, PIB nominal de 664.498 millones de dólares, PIB per cápita de 5.849 dólares, PIB PPA de 1.543.653 dólares, un PIB PPA per cápita de 13.587 dólares, y un índice de desarrollo humano de 0.755. Sus monedas son el boliviano, peso colombiano, sol peruano y dólar estadounidense. El jueves 4 de noviembre del 2021, entró en vigor el nuevo Estatuto Migratorio Andino, el cual es supranacional, multilateral y de obligatorio cumplimiento para los 4 países. Este estatuto afecta a los más de 111 millones de ciudadanos de la comunidad andina, en donde pueden viajar, trabajar y residir entre los 4 países sin mayores limitaciones. A continuación, veremos los beneficios de este estatuto. Ingreso a los países solo con documento de identidad. Este beneficio ya estaba vigente desde el 2003, los ciudadanos de la comunidad andina pueden transitar por los 4 países sin necesidad de tramitar una visa de turista y sin necesidad de pasaporte. Solo bastará la presentación del documento de identidad en buen estado. Sin embargo, también es indispensable tener la tarjeta andina migratoria, que es obligatoria para viajar, no solo a los países de la comunidad andina, sino también a los países del Mercado Común del Sur, también conocido como Mercosur. Además, en el área de migración de los aeropuertos andinos, hay ventanillas de atención preferencial para los ciudadanos y extranjeros residentes de la comunidad andina, en donde se agilizan los trámites de entrada. Se puede estar máximo 180 días en el país en calidad de turista. Los menores de edad también son acreedores a este beneficio, pero como siempre, requieren autorización de sus padres para salir del país. Residencia temporal y residencia permanente. Anteriormente se debían presentar muchos documentos si se quería residir en estos países. Pero con este estatuto, los requisitos son menos engorrosos y muy básicos. Entre esos pocos requisitos están tener un documento de viaje con una validez mínima de 6 meses, y tener un documento que acredite carencia de antecedentes judiciales, penales y policiales. La residencia temporal tiene una duración de 2 años prorrogables por un tiempo igual. Se puede obtener en la embajada del país en el que se va a vivir, o directamente en el país de inmigración. Se puede ingresar al país como turista y luego obtener la residencia. La residencia permanente se debe tramitar directamente en el país de inmigración, en los 90 días anteriores al vencimiento de la residencia temporal. Con esta residencia, se podrá vivir de manera indefinida en el país, y más adelante, si se cumple con los requisitos para la naturalización, se puede obtener la ciudadanía del país de inmigración. Libre circulación de vehículos. Para facilitar el ingreso a los 4 países vía terrestre, la reactivación del turismo y la recuperación socioeconómica, los ciudadanos de la comunidad andina pueden transitar por ellos en calidad de turistas con sus vehículos privados sin necesidad de pagar impuestos, y por los puntos oficiales de control de aduanas fronterizos autorizados. Se debe obtener un permiso para la salida temporal y retorno del vehículo a su país de origen, que tiene una duración de 1 año contando a partir de su emisión.
Sin embargo, el tiempo en el que puede estar el vehículo en un país, lo determina el agente aduanero obedeciendo a las legislaciones locales. Eliminación de roaming. Sin duda, este es un gran beneficio para los ciudadanos de los 4 países, y es que desaparecen los cargos de roaming internacional. Se puede utilizar el mismo servicio de telefonía móvil dentro de la comunidad andina sin ningún costo adicional. Cuando un ciudadano de alguno de los 4 países esté en el territorio de los otros 3 países, se van a aplicar las mismas tarifas y condiciones para el servicio de llamadas, mensajes de texto y datos móviles. Validación de títulos profesionales. Los títulos universitarios, técnicos, tecnológicos, o similares, tendrán validez en los 4 países sin ninguna distinción. No se necesitan hacer trámites burocráticos como apostillaje, validación, convalidación, presentación de muchos documentos, y presentación de exámenes adicionales. Esta medida va a permitir el libre movimiento de profesionales andinos, y también, hacer de la comunidad andina un espacio del conocimiento, del emprendimiento y de la cultura. La verdad es que son muchos los beneficios que contiene este estatuto, y esperemos que en el futuro existan muchos más. Prácticamente los más de 111 ciudadanos de la comunidad andina, se pueden sentir como en su casa al transitar por los 4 países. Sin embargo, este no es el único tratado en el mundo en donde ciudadanos de 4 países se ven beneficiados por la libertad de movimiento, trabajo y residencia. Pues en el mundo existen otros tratados similares a este. Como por ejemplo, Mercosur, Alianza del Pacífico, Unión Europea, Espacio Schengen, Área Común de Viaje del Reino Unido, Irlanda, Isla de Man y las Islas del Canal. Arreglo de Viaje Trans-Tasman. CANSUC. Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. Y Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Es importante saber que, a pesar de que estos 4 países han acordado libre circulación entre sus ciudadanos, y disminución de los controles fronterizos, cada país tiene su propio régimen migratorio con el resto de nacionalidades. Por lo tanto, es indispensable que los extranjeros investiguen si su nacionalidad está exenta del requisito de visa si desean visitar cada uno de los 4 países. ¿Cuál es tu opinión frente a este estatuto? ¿Crees que esto pueda beneficiar mucho a los ciudadanos andinos? ¿Se deberían agregar o suprimir beneficios? Hazme saber tu opinión en los comentarios, presiona el botón de me gusta para saber que te gustó el contenido, suscríbete y comparte este video. Gracias por tu atención y por tu tiempo.